Bueno, ahí veíamos cómo se borraba la violencia del osito Tina. Sí, así mismo. Vamos a hablar con la ministra de la Niñez sobre esta campaña tan importante y necesaria. Bueno, justamente simple, es emocionante ver ese dibujito, pero detrás de eso la idea es llegar a los seres humanos, ministra. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por tenernos presentes para seguir divulgando nuestra campaña, ¿verdad? A la que queremos que todos se sumen viralizando esto. Para nosotros es muy importante porque empezamos con el lazo verde señalando la existencia de la violencia y que el entorno del niño no es precisamente el más seguro, ¿verdad? Lanzamos todo con la idea de desnaturalizar esos procesos de abuso. Tenemos los números que espantan, sí, ¿verdad? Y bueno, ¿y ahora qué hacemos con eso? Entonces surge la segunda parte y es el señalar que estamos trabajando entre todos, porque el Lazo Verde salió con Todos Somos Responsables, y también entre todos estamos trabajando, el Ministerio de la Niñez, Sociedad Civil, Ministerio de Salud, con todos, ¿verdad? Para borrar la violencia de la vida de estos niños, ¿verdad? Tenemos que recuperar esos espacios que no son sus entornos más seguros, ¿verdad? Para ellos. Que la familia vuelva a ser el espacio natural para su desarrollo con cariño, con amor, con educación, y sacar de esas pautas de crianzas actuales, que según los propios chicos, el 84% de los papás todavía siguen usando la violencia como método de disciplina, la violencia física, verbal, de todo tipo, como método de disciplina, ¿verdad? Y eso es lo que genera después más violencia. Si estamos enseñándole a los niños con la fuerza, con la violencia, cómo disciplinarse, cómo imponer ideas, después tenemos estos resultados de violencia permanente en todos los espacios. Los chicos van creciendo en ese entorno violento y ellos luego salen de las casas y generan mayor violencia en la escuela, en los partidos de fútbol, porque tenemos como pauta de crianza situaciones de violencia, ¿verdad? Queremos erradicar eso con pautas positivas de crianza y borrar definitivamente la violencia de la vida de los niños y que tengan espacios saludables y libres de violencia. Paraguay es país pionero en la lucha contra la violencia y en ese marco, en el cumplimiento de ese compromiso que hace al 16.2 de los 20 compromisos, ¿verdad? De las ODS 2030, estamos nosotros trabajando para borrar la violencia. Eso es lo que quiere significar esta campaña. Y este osito tiene además los conitos de trabajo, ¿verdad? Y el cartel estamos trabajando, porque eso es lo que estamos haciendo y nuestro propósito es borrar definitivamente la violencia de la vida de los niños, ¿verdad? ¿Cómo están pensando, más allá de esta campaña puntual, con estos spots que están pasando, etcétera? ¿Qué más se va a hacer y con qué sectores principalmente se está pensando trabajar o se está trabajando ya? Se está trabajando ya porque se está divulgando todos los procesos de erradicación de violencia a través de procesos de sensibilización y capacitación en territorio, donde viven los niños. Estamos haciendo en distintos departamentos del país, se está llevando con los equipos técnicos del MINA, ¿verdad? Que van haciendo estos procesos de capacitación y reeducación a las familias y comprometer a todos, ¿verdad? En observar, ir señalando las situaciones de violencia a aquellos que están criando con esas pautas, ¿verdad? Y cómo modificarlas. No es simplemente decirle a la gente, no puedes violentar, no puedes pegar, no puedes golpear. Hay que enseñar cómo se va a hacer el proceso de educación al niño para que siga la disciplina de los padres, para que entren en los procesos, los no, que tanto no se quieren decir, cuando los niños son simpáticos porque revierten normas, porque rompen algo, porque nadie quiere decirle que no a un niño que está empezando a gatear, pero es ahí donde se empieza, ¿verdad? Para trabajar con los niños los no, poner los límites que corresponden para no tener que usar la violencia. Es un poco difícil reeducar a las familias
cuando esto Cuando está pertenece en tu al ADN, cuando está en tu ADN sí. finalmente. ¿verdad? O Y sea, además es el ámbito privado. Sí. ¿Cómo entrar en un ámbito privado? Y bueno, por eso es que lo hacemos en espacios públicos, convocamos a las personas, trabajamos con los niños, mostrando la estimulación temprana, mostrando un montón de actividades que hay que hacer para que los niños se desarrollen mejor y algunos tips y técnicas de cómo manejar a un niño, ¿verdad? Sin que tenga que llegar al extremo de la histeria y la violencia, porque tenemos que también entender que cada vez tenemos madres más adolescentes, más jóvenes que no manejan su propio humor y menos van a poder manejar al del niño. Entonces hay que ir dándoles herramientas de cómo trabajar con sus niños y por qué, ¿verdad? Bajando con ellos todo lo que genera la violencia. Por más que uno crea que una nalgada es una actitud disciplinaria nada más, eso no educa, duele, ¿verdad? Y el dolor que siente el niño ya lo marca. Y después también va a necesitar hacer sentir dolor para lograr sus propósitos. No va a poder debatir, no van a poder generar ideas y discutir, sino imponerse por la fuerza, que es lo que ocurre actualmente. Bien, estamos hablando prácticamente de una reeducación, de una refundación, de una limpieza en nuestro cerebro, ¿verdad? Porque los que venimos de familias tradicionalistas, verás, crecemos con eso, probablemente en mi época era distinto. Es más, no por eso yo tengo que repetir, ¿verdad? Justificamos siempre, ¿verdad? Siempre. Pero también acá es tan interesante, mientras ustedes hablaban, me imagino nomás yo en los niños, cuando en la casa hay violencia, y cuando un niño sale de la escuela y no quiere ir a la casa o no quiere volver a la casa, qué triste es eso, ¿verdad? Porque el lugar donde debería estar más seguro, más protegido, no quiere estar. Y yo creo que si Ahí hay un lo que 84% queremos de padres que estamos educando con violencia, y hay tanto porcentaje de niños que a lo mejor no nos ven como padres protectores, sino que nos ven como dolor, ¿verdad? Como dolor. Un abrazo. Con miedo. Porque miedo. el miedo es una herramienta muy mala para educar, ¿verdad? Sí. Entonces El vemos jaque, los cuidado. errores que cometemos. De hecho que nadie nace con un manual para padres, Claro. ¿verdad? Entonces nosotros estamos trabajando en eso y estamos departiendo tanto con el Ministerio de Salud, que tiene su programa de escuelas saludables y libres de violencia, ¿verdad? Que está coordinado con el Ministerio de Educación y otros ambientes públicos que estamos trabajando con el Ministerio de Educación, porque lo que buscamos es que los padres comprendan el impacto que eso genera en los chicos. Y no hay padre que no lo entienda. Al padre que le explicas todo lo que sucede con su chico, a raíz de eso, genera un cambio, lo comprenden, ¿verdad? Y más todavía los jóvenes. En ese sentido, trabajamos por eso con primera infancia en primer lugar y luego tenemos otros proyectos para trabajar con los adolescentes que ya están violentos, ¿verdad? Porque es ahí donde se empieza. Si nosotros no trabajamos con estos niños que están empezando el proceso de desarrollo de su cerebro, que sabemos que tienen que ser atendidos particularmente en los 1000 primeros días, uno no le llena de la ternura, la atención y los juegos que tienen que hacer los padres con ellos para estimularlos. Queremos que los papás y las mamás disfruten de sus hijos, ¿verdad? Jugando, se divierten ellos, se relajan, están en un ambiente saludable con su hijo y no con la tensión de que tiene que comer tal hora, que tiene que comer tal cosa, que se convierte en un verdadero estrés y llega un momento en que explota, hasta comer ya es un estrés, como un estrés, una presión. Es una presión. Entonces, Sí. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y si los padres disfrutan con los niños, por supuesto que no va a haber violencia, ¿verdad? Necesitamos que eso se renazca y que realmente el niño sea un motivo de felicidad en la familia. No es una tarea fácil, es una tarea bastante compleja porque la exigencia de la vida actual, la exigencia de que las mamás salgan a trabajar con todo lo que implica eso en el lugar de trabajo, la exigencia de unos padres que están cada vez menos horas con sus hijos y vienen y a veces son también violentados a lo mejor en su mismo espacio de trabajo y ahí como en cascada esa violencia. Va a necesitar ¿cuánto tiempo vamos a hacer esta campaña? No, esta campaña no para, ¿verdad? Pero la campaña por sí sola, desde luego, no logra cambios. Son acciones. Estas campañas acompañan a las acciones que vamos realizando ya, de hecho. Más estamos por los gobiernos departamentales y municipales hacia el interior,
donde es posible trabajar con las mamás que están en la casa, ¿verdad? Entonces, después tenemos que avanzar hacia las zonas más urbanas, en donde las mamás realmente ya tienen otras actividades y los niños quedan bajo el cuidado de una niñera o de personas extrañas o guarderías, ¿verdad? En donde también tenemos que entrar a mirar muy fuertemente porque hay muchísimos casos de violencia en esos espacios, ¿verdad? Porque las personas o no están capacitadas o supera ampliamente su capacidad de control la cantidad de niños que tienen. De hecho, también estamos trabajando por dentro de la institución misma, que tenemos espacios de cuidado, tenemos centros abrazos, ¿verdad? Entonces empezamos primero por la casa, por dentro, revisando todo y viendo el universo de los espacios de resguardo que hay, de abrigo, ¿verdad? Vimos las familias acogedoras, que son poquísimas, que necesitamos trabajar más, pero empezamos en la familia, a bajar todo nuestro trabajo de prevención de violencia y con los más pequeñitos, ¿verdad? Entonces, como es siempre el aglutinador, los bebés son el centro por el cual gira una familia de pronto cuando viene un nuevo niño a la casa, ¿verdad? Y eso se da mucho todavía en nuestras familias del campo, ¿verdad? Entonces, es muy bueno trabajar con ellos porque vemos cómo disfrutan. Estuvimos viendo un modelo de trabajo en una localidad de Independencia, en Guairá, que se llama 8 de diciembre, 18. Están trabajando primera infancia en la escuela, pero con las mamás. Tienen un espacio de primera infancia y vienen 2 veces por semana o 3 veces de acuerdo a lo que... Y una mamá se encarga de la cocina, otra mamá... Pero disfrutan tanto con su hijo porque están como en el espacio de protección, pero aprendiendo a cocinar, aprendiendo qué hay en su casa que sea saludable para sus niños, sin necesidad de que tengan que comprar menú, hacer un menú especial, ¿verdad? Enseñando primero las propiedades y los nutrientes que deben recibir los niños. Hoy estuvimos viendo, cuando UNICEF estaba presentando la situación mundial de la infancia en materia de nutrición, y vimos que es catastrófico, ¿verdad? Entonces, el otro día estuvo la gente en la FAO contándonos todo el problema de la obesidad. Sí. Entonces vemos que hay familias muy humildes que requieren una asistencia del Estado para la alimentación, pero otra vez ellos no identifican lo que tienen con los nutrientes necesarios para sus niños, para que estos se desarrollen adecuadamente. A lo mejor está ahí. Que está ahí, que lo tienen en la casa, ¿verdad? No saben que una selga, una espinaca que se conjuga con un zapallo puede ser un buen puré para el niño y que va a tener todos los nutrientes. Parece que no tiene nada. Ellos sienten que no hay nada para comer. No hay comida. Entonces, es como que se sienten muy abandonados cuando ven que no tienen ciertas cosas, pero cuando uno les explica lo que significa, pero están felices porque tienen algo que les pueden dar y que es una nutrición básica. O sea, hay muchas aristas en el tema, ¿verdad? Por eso que para nosotros es muy importante nuestro proceso de bajada en territorio, de llegar a donde están los niños, de llegar a las familias. Y es un trabajo y un proceso lento, pero tenemos que empezar por ahí. No podemos seguir haciendo simplemente parches y trabajando con lo urgente y no con lo importante. Tenemos una estadística muy altísima terrible. para revertir, ¿verdad? Muy Finalmente alta. es eso. O sea, y acá no importa decir somos así, somos culturales. Bueno, no. Tina, como una lideresa indígena, nos puede hablar de que las discusiones eternas, ¿verdad, Tina? De la violencia, de las violaciones que se dan inclusive, ¿verdad? Y el tema de cómo hay culturas, y hay culturas indígenas que, por ejemplo, en el proceso de crianza, esto es muy, muy importante en conocer para ver cómo usan distractores para no usar la violencia. Es impresionante. Si uno observa, yo viví 6 años en Filadelfia y yo veía a las mamás cuando entraban en el supermercado o en una mercería, jamás dicen no, jamás le pegan, pero le distrae a su hijo. Le distrae para que no haga travesuras. Para que no haga cosas sin llegar a una palabra agresiva, a un gesto agresivo. ¿Cuál es esa comunidad para que aprendamos con ellos también? Los Nivaclé, los Englés. Sí. Yo he visto también con los Mbua, por más que los tengamos muy así, como que le tenemos estigmatizados. Pero
en Encarnación, en Itapúa, hay un centro, Abrazo Indígena, que se inició en forma experimental con el apoyo de la Intendencia y todo, y se cambia todo. Hasta los educadores tienen que cambiar porque tienen un proceso. Sí. La primera infancia, las mamás no se separan de sus bebés. No, hay una cuestión de apego muy fuerte. O sea, les querés traer ahí para alimentarle, 20 minutos ya está la mamá. Sí. Le trae el hermanito más grande, a los 20 más tardar ya está la mamá. Y lo tienen así, hacen todo con sus bebés pegados. Claro. Sí. Nada, como dice Gina, no hay una palabra fuerte, no hay una sacudida, portate bien, nada. O sea, y además no hay no. No hay no. La palabra no se usa. No existe. Entonces tenemos mucho que aprender con los indígenas. Sí, en ese sentido. Los ayoreos, por ejemplo, cuando con el tema de cómo se hace cuando hay un cierto tipo de, entre comillas, abandono. Hay toda una respuesta comunitaria rápida. Los niños son de la comunidad. Pero rápida, no se está pensando en un proceso que vamos a hacer, quién se encarga, no. El que puede ya automáticamente, como que fluye en la comunidad esa protección. Sí. Claro, lo que pasa es que como dice la ministra, como los tenemos estigmatizados, los que estamos solo por Asunción, viendo indígenas en la calle, bueno, tenemos ahí justamente tantos pueblos, pero eso ya es tantas culturas. La derivación de la falta de respuesta también, en su comunidad, que es una forma de violencia, y que ellos salen y... Hay una violencia institucional de años. Y ellos salen y adoptan nuestros hábitos. Sí. Nos ven a nosotros y adoptan totalmente nuestros hábitos. Y nuestros hábitos son los que descomponen su proceso. Vimos ahí, por ejemplo, ellos, no puedes tener el mismo programa educativo con ellos porque ellos migran. O sea, esta es su casa, esta es su aldea, pero se van de visita a un pariente, no se van 2 días, se van 3 meses y se va toda la familia, ¿verdad? Viajan todos juntos, a los 3 meses vuelven y vos tenés que retomar otra vez las clases con ellos, porque ellos no están estructurados como nosotros en módulos, en programas, sino tienen un proceso más natural de desarrollo, pero tienen que tomar la educación formal para poder certificarse y ayornarse también en nuestros procesos, ¿verdad? Sí. Pero hay que trabajar con ellos con un programa especial y con una paciencia diferente. Y además permanente. No unas cuestiones puntuales, tiene que ser una política de Estado de acompañamiento constante y en donde la participación plena y efectiva desde la consulta y el consentimiento que se haga con ellos se diseñe a corto, mediano y largo plazo qué proyecto de vida tienen ellos. Bueno, y justamente acá tenemos esta campaña que los niños estén llenos de amor, ¿verdad? Estamos hablando de todos los niños, todas las niñas. Y es lo que estaba diciendo yo, ¿por qué se eligió el osito? Porque es lo más fácil de traspolar al niño. El adulto, el anciano, el niño mismo ve un osito y todo el mundo quiere ternura. Vos ves un osito lastimado y te inspira dolor, sufrís. Y eso traspolás a un niño y vas a entender claramente que la violencia duele mucho, que genera dolor y que hay que borrar eso de la vida de los niños. O peor todavía si no tienen ni un osito, ¿verdad? Si no tienen ni un osito. Porque también pasa eso, a veces los niños... No, y ellos se tienen que desarrollar jugando. A veces nos pasa que me pasó en una casa de que el niño ya no sabía jugar, ¿verdad? Entonces, obviamente... Es lo peor. Ese niño no va a tener posibilidad de desarrollo. El que está con el eterno no encima deja de jugar. Sí. No toques, no hagas, no veas. Unicef nos decía una vez también de que los papás jugamos menos. Creo que hay un porcentaje bastante alto en el que el papá juega menos que la mamá. Es que nosotros no sabemos poner límites sin decir el no, ¿verdad? Y es lo que estábamos diciendo acá con Tina. ¿Cómo pone el límite en la mamá indígena sin decir no? Porque no está en su expresión. Pero nosotros sí usamos el no como todo para decir parar. ¿Verdad? Y genera mucha frustración y angustia también en los niños. Por eso que es un proceso de aprendizaje. Si en nosotros genera el no, ansiedad, ¿cuánto más en los niños? Totalmente. Y el osito para nosotros, por eso decimos relleno de amor, porque necesitamos que los niños reciban eso, amor, ternura, protección. Eso es lo que debemos dar como adultos a los niños.
y por sobre todas las cosas en su espacio natural que es su familia, ¿verdad? Eso es lo que queremos recuperar, porque en un principio nosotros estamos con el mensaje de todos somos responsables. Es muy terrible ver y decir, no siempre el entorno es el espacio más seguro. Y hablamos de entorno, hablamos de mamá, papá, tío, hermano, los que por la ley natural de la vida tiene que ser el espacio de protección del niño y que la misma ley, ¿verdad?, le da todas las garantías. Dijiste que es un espacio privado, tiene la mayor protección de privacidad. La familia, por eso nadie quiere denunciar, nadie quiere meterse, porque es el espacio natural de protección de los niños. Todas las leyes te dicen que el niño tiene que estar con su familia, el niño tiene que estar en una familia. Sin embargo, ese no es el espacio más seguro en muchos casos, felizmente no en todos los casos. Pero preocupa la altísima estadística. Preocupa y necesitamos visibilizar eso para que entendamos que tenemos ese problema. Porque si no reconocemos el problema, no lo vamos a resolver nunca. Peor todavía, y justamente, entendamos que a veces estamos siendo violentos. Sí. Porque a lo mejor ni somos conscientes tenemos a veces, porque es parte de nuestro día a día. Primero eso. Sí, totalmente. Eso no es así, Tina. Así mismo, a veces creemos que estamos haciendo lo correcto y no vemos que son actitudes violentas y que estamos con prácticas de violencia. No, ni siquiera percibimos a veces, ¿verdad? No, está tan naturalizada la violencia que es más, muchos de nuestra generación dirán, mira, ¿cuántos chicotes recibí? Y soy buena gente. Claro. No salí tan mal. Más, tampoco necesito los chistes que se hacen, que es mejor la zapatilla que el psicólogo. Claro. Bueno, sintología. Sintología. Ministra, definitivamente hay mucho para hablar, así es que creo que nos comprometeríamos en una próxima para hablar de niñez indígena, ¿verdad, Tina? También, ¿te parece? Claro. ¿Cómo está eso es dentro? todo un desafío, tenemos planes y estamos desarrollando los programas porque nuestro compromiso es con la niñez indígena, que es la niñez más vulnerable que tenemos en el país. Y estamos viéndolo todo el día en la calle y te dicen la gente, muy bien, no tienen más niños en la calle, solo indígenas. No los vemos como niños, como parte de la población infantil del país, ¿verdad? Entonces eso es muy malo. Nosotros tenemos que reconocer en ellos los niños que son niños indígenas, pero son niños, ¿verdad? Y que requieren de toda la ternura y toda la atención que le podamos dar. Y luego está pendiente lo de los internados también, es otro tema. Bueno, varios temas para hablar, pero sí, es que no nos vamos a la pausa, los violentados seremos nosotros. Bueno, por la producción. Ministra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Muy amable. Gracias, ministra. Y qué didáctica la entrevista finalmente, ¿verdad? Porque aprendimos con la ministra que felizmente nos acompañó hoy. En instantes estamos hablando de industria creativa, no te muevas, ya volvemos. Gracias.